acta de la sesión número 15 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 16 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que el diputado Gustavo Sangüesa será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Norambuena. Correo electrónico de la diputada Cristina Girardi, por medio del cual hace llegar una presentación que ha titulado Visita inspectiva a los jardines y escuelas dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en temas varios. ¿No hay nadie pidiendo la palabra, secretaria? No, presidente. Muy bien. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con la investigación al tenor del mandato otorgado por la sala. En el día de hoy escucharemos a los siguientes invitados. El señor alcalde de la comuna de Los Prados, don Maximiliano Ríos Galleguillos, el presidente del Sindicato de Administración Central Cormuga, señor Ricardo Yarzo Cárcamo, el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, señor Pedro Pablo Ramos Bustos, y la presidenta regional del Colegio Regional de Profesores y Profesoras AG, señora Violeta Andrade Velázquez, en relación con el proceso de instalación del Servicio Local de Educación Pública en la comuna de Punta Arenas. Y el presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la comuna, Teodoro Smith, y dirigente de la Federación de Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Luis Frederic Astorga, quien se referirá a la problemática del artículo 12º transitorio del derecho de zona de los empleados públicos. Acompaña al señor Luis Félix, el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, señor Arturo Escares Opaso. Y como está acordado por la comisión, está presente también la señora directora de Educación Pública, María Alejandra Greve Noguera, acompañada por el jefe de la División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Alfredo Romero Labra, y el asesor, señor Guillermo Said Yarur. Vamos a iniciar las exposiciones, para lo cual le voy a pedir a los expositores que traten de enmarcarse en un tiempo de 10 minutos máximo por exposición. En el caso de quienes vienen agrupados por la comuna de Punta Arenas, les voy a pedir que compartan adecuadamente el tiempo, de manera que posteriormente podamos ofrecer la palabra a los diputados y hacer las preguntas que correspondan. Le ofrezco la palabra al señor alcalde de la comuna de Los Prados. Bien, muy buenas tardes al presidente de la comisión, el diputado Luis Pardo, a todas las diputadas y diputados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer referencia, como ustedes saben, nosotros los alcaldes de Pudahuel, Los Prados y Cerro Navia tenemos una participación a través del comité directivo, ¿ya? Tenemos nuestro representante, hay un representante también del gobierno regional. Y es desde esa perspectiva que yo les voy a entregar información de la actividad del comité directivo, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros como alcaldes hemos podido ver, ¿cierto? Lo primero que quiero decir es que la verdad es que este cambio no ha significado ninguna mejora para la educación pública y lamentablemente para la educación pública, ¿cierto? Desde el traspaso de los municipios a este servicio descentralizado que es el Servicio Local Barranca. Y eso no lo digo yo porque no estoy incorporado en la gestión, sino que lo dicen las vecinas, los vecinos que utilizan estos recintos educacionales. Eso es lo primero. No se ve que haya habido una mejora. Las expectativas eran mayores y lamentablemente esto sigue igual o peor. Ahora, ¿por qué lo digo? Primero, recordar que hay mucho malestar porque todavía no se resuelve algo que está por ley, como por ejemplo el pago de las imposiciones de los profesores de Cerro Navia. Aún no se ha resuelto, han pasado ya más de 2 años y eso sigue, me parece. Entiendo que hay muchas gestiones que ha hecho la Dirección Nacional de Educación y el Ministerio,
sin embargo, al parecer todavía no se resuelve del todo. Lo mismo también, mucha preocupación porque lo dijimos desde un inicio, que una vez que se hiciera el traspaso de la educación a este servicio local, había que asegurar el flujo financiero, había que asegurar, por supuesto, los ingresos, había que asegurar el financiamiento de este servicio. Por eso se supone que teníamos que mejorar. Hay que recordar que varios de los municipios, en realidad los 3, entregaban aportes de subvención. Y no hay claridad cuáles son los aportes fiscales que recibe el servicio local, por lo menos desde la información que nosotros manejamos. Por lo tanto, echamos de menos un esfuerzo transversal, un esfuerzo del Estado, un esfuerzo de todos los protagonistas para que realmente este traspaso haya sido, primeramente, un traspaso eficiente y posteriormente un funcionamiento que diera certeza y confianza a toda la comunidad educativa de estos 54 establecimientos educacionales. Bueno, el comité directivo se ha reunido en 2 ocasiones el año 2021, con los padres y apoderados y también con el colegio de profesores. Yo les decía que no se persigue que el traspaso desde los municipios al servicio local se refleje claramente en mejoras de la educación. No se ha cumplido las expectativas que despertó el cambio de administración. Eso es algo que se repite, se reitera. Hemos conversado con las vecinas y los vecinos y bueno, eso fundamentalmente ¿por qué? Primero hay una lejanía del servicio, lejanía de sus autoridades con finalmente las vecinas y los vecinos. Uno esto lo puede entender desde distintos puntos de vista, no es lo mismo administrar la educación desde el municipio que de una gran corporación, ¿cierto? Que finalmente hay muchas preocupaciones, hay muchas distancias. Algo que se repite también en el tiempo es que no hay una velocidad apropiada, ¿cierto? Cuando se tratan de problemas de mantenimiento de los recintos educacionales. Se considera lenta la respuesta del servicio frente a problemas emergentes de mantención y reparaciones. Hace falta que el servicio local disponga de personal para aquello. Se observa demasiada lentitud para el reemplazo de profesores y otros profesionales cuando es necesario. Y, por lo que se ha dicho reiteradamente también, que la comunicación entre el servicio local de educación y los apoderados no es buena, no llega información suficiente y predomina una percepción de que el servicio es una institución lejana. Todas cosas que yo creo que, por supuesto, que se pueden mejorar. Se manifiesta preocupación por la cantidad de robos también. Les quiero recordar que cuando los municipios teníamos a cargo la educación, sufríamos, por supuesto, una gran cantidad de robos, ¿cierto? Los sistemas de seguridad eran siempre insuficientes. Y para terminar, con respecto a lo que los apoderados nos han dicho es que el tema de la participación es también responsabilidad de los propios padres. Echan mucho de menos, ¿cierto?, que haya un mayor vínculo, por supuesto una mayor cercanía entre los equipos directivos con sus padres y apoderados. Esto se manifiesta en poca participación al interior de los establecimientos por desinterés, ¿cierto?, también, y muchas veces ellos lo reconocen, porque no hay la suficiente motivación para lograr esta participación en los establecimientos educacionales. Y algunas cosas que son menores, a lo mejor ustedes las conocen, respecto a las canastas JUNAEP, se señala que este año traen menos cantidad de productos, que su contenido difiere de lo declarado por dicha institución y que son insuficientes para 15 días. Se debería considerar más la realidad que se vive en los sectores rurales. Se hizo una observación también, aunque nosotros no tenemos, salvo Pudahuel, ¿cierto? Las reuniones del Consejo Local no deberían realizarse en horarios laborales porque a los padres les resulta muy difícil asistir. En definitiva, le he entregado el acta, ¿cierto?, de lo que ha significado la reunión del comité directivo en conjunto, ¿cierto?, con el director del servicio local y, por supuesto, con los padres y apoderados. ¿Ya? Muy breve, sé que hay poco tiempo. También quisiera mencionarles lo que ha ocurrido con el acta de la reunión con el Colegio de Profesores. ¿Ya? Dicho sea de paso, participaron a padres y apoderados de todos los colegios de estas 3 comunas, para que lo tengan ahí claro. Bueno, respecto a los profesores también acá plantean que en general el servicio local no está respondiendo a las expectativas que se tienen respecto a la educación pública. Creo que eso, la verdad es que nos entrega elementos más que suficientes para decir que hay disconformidad con la entrega del servicio. Aquí hay una situación también por parte de los profesores que ellos han planteado, por lo menos este sector de los profesores, sé que aquí hay un colegio a nivel nacional, ellos han planteado que ellos nunca han estado de acuerdo con que los colegios, ¿cierto?, dependan de un servicio local
de una institución descentralizada, sino que más bien directamente el Ministerio de Educación. Es decir, ellos no están de acuerdo con el modelo y la estructura vigente de la educación pública, pues sostienen que los establecimientos deberían depender directamente del Ministerio de Educación. Reconocen que se ha mantenido un diálogo con las autoridades del servicio, pero los dirigentes tienen la sensación de no ser escuchados y que se mantienen pendientes problemas laborales, ¿ya? Cuestiones que sabemos de la complejidad que tiene que ver la ley de subvenciones, que las asignaciones son muchas y que muchas veces cuesta muchísimo entenderlas también, ¿eh? Se decía que a los municipios les faltaba expertise para esto. Sin embargo, hemos podido comprobar que la verdad es que les sobraba expertise por haber tenido la administración durante 30 años. Yo creo que eso no fue también bien utilizado por el Servicio Local de Educación. Sin embargo, también son cosas que se pueden todavía mejorar. Se valora el funcionamiento de las mesas para el tema del retorno a la presencialidad. Sin embargo, respecto a este tema, señalan que no se están cumpliendo con tener suficiente personal de aseo en los establecimientos para garantizar la limpieza al momento del retorno. Manifiestan también que han solicitado que se instale una mesa técnico-pedagógica, ¿ya? Entre los temas pendientes están los de las renuncias pactadas, temas importantes, consultados sobre la existencia de sobredotación de personal, que también atraviesa todo el conflicto de la educación nacional. Los dirigentes estiman que este problema está en vía de solución, pero aumenta en la planta directiva de ello que hay directores que se retiran antes de cumplir su periodo y son reemplazados por subrogantes, que después permanecen. Aquí un problema que se ha ido repitiendo. Lo mismo sucede cuando los nuevos directores designan su equipo de confianza, permaneciendo los anteriores, por lo tanto, también ahí había un aumento de votación. Eso es lo que yo les puedo contar, solamente decirles, para terminar, que esta envergadura, bueno, este cambio de institucionalidad es de una envergadura muy importante y nosotros pensamos que requiere el apoyo transversal de todos y de todas las autoridades políticas, administrativas, requiere un adecuado financiamiento y también una adecuada administración que sea eficiente y que esté también a la altura de lo que significa. Estamos convencidos que este modelo, por lo menos desde acá, nos da cuenta de lo que eran las expectativas y las aspiraciones de todas las chilenas y chilenos, ¿cierto?, cuando se avanzó en el término de la educación municipalizada para finalmente tener y mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Le corresponde el turno ahora a... Vienen varios invitados de la ciudad de Punta Arenas. No sé si don Ricardo Yarzo va a ser de cabeza. ¿Quién va a intervenir o van a repartirse el tiempo? ¿Está don Ricardo por ahí o no? Sí, presidente, está don Ricardo Oyarzo. Sí, pero está en silencio. Sí. Presidente. Si alguna de las personas... ¿Sí? Presidente, tuve problemas para ingresar por problemas de internet. Yo había mandado... no sé si de Barranca va a estar solo el alcalde Maximiliano Ríos. Sí, lo que pasa es que habían varias peticiones de varios diputados de distintos lugares y hoy día distribuimos, va a estar el alcalde que acaba de intervenir, luego está organizaciones de funcionarios de la comuna de Punta Arenas y luego del Servicio de Educación Costa Araucanía. Ya, presidente, antes de pasar a las otras, a los otros servicios locales, yo podría solicitarle a Marisol que pudiera exponer las fotos que habíamos tomado acuerdo de que en esta sesión yo la expondría respecto a los establecimientos, de algunos establecimientos del Servicio Local de Barranca. Es muy cortito como para complementar un poco la exposición del alcalde. Es muy breve. Si es complementaria de la exposición del alcalde, podríamos hacer lo que sea breve, por favor. Sí, va a ser muy breve, presidente. Son solo fotos. Así que Marisol tiene la presentación. Sí, ahí la está exponiendo Fabiola. Ya, sí, ¿la puede pasar la siguiente? Bueno, hicimos una breve fiscalización la semana distrital, revisamos infraestructura
en algunos jardines infantiles y escuelas, fundamentalmente BTF, presidente, de Barranca. Fundamentalmente están centralizados en la comuna de Cerro Navia, que es la que tiene peores condiciones de infraestructura, y hay un jardín infantil también de Los Prados. La siguiente, porfa. Esta es la escuela Leonardo da Vinci de Cerro Navia. Las clases se realizan en container a 245 niños, y solamente decir que esta escuela lleva 10 años, ¿no?, en esta misma situación en container, con promesas reiteradas de parte del Ministerio de resolver la problemática desde hace mucho tiempo, ¿no?, pero no se ha resuelto. Llevan 10 años en container, ¿no?, por un proyecto que en algún minuto se detuvo, se ganaron los recursos, se detuvo el proyecto y después nunca más se volvió a terminar la escuela, y llevan 10 años en estos mismos containers. Esa es la primera escuela que quería exponer. El segundo es el complejo, ¿no? Esta situación, presidente, que usted ve de los patios de las escuelas y de los establecimientos es reiterada, ¿no? Son verdaderos basurales, ¿no? Este es el complejo Cerro Navia, que se supone que tiene algunas especialidades técnicas, ¿no? Los muros rayados, sucios, las pinturas, sin pintura en las fachadas, y bueno, basta mirar dónde acceden los jóvenes, ¿no?, al establecimiento. Esa es la entrada del colegio, del establecimiento. La siguiente. Esto es la escuela Brigadier Escauriaza de Cerro Navia, ¿no? También estos son la situación del acceso, ¿no?, la parte interna, donde básicamente tenemos los juegos rotos, y esta situación como de abandono permanente de las escuelas es como lo que uno ve en casi todos los establecimientos, presidente. La segunda, por favor. La siguiente. Esta es la República de Croacia. Este es donde efectivamente están almacenados, llenos de escombros, de water, de restos de baño, ¿no? Esta es la situación obviamente, tanto de los patios, que están convertidos como en basurero, no hay limpieza, ¿ya?, ausencia de red húmeda, ¿ya?, dentro del establecimiento, y también ver en qué condiciones están los juegos y los patios también de la escuela. Esta escuela, quiero decir que no es una escuela que tiene 40 años, esta escuela es una escuela completamente nueva que se hizo con los recursos de la JEC, ¿ya? Esta es una escuelita antigua que se rehizo completamente nueva, y esta es la condición en que está la escuela hoy día, ¿no? O sea, esta escuela no tiene más de 15 años, presidente. La siguiente, este es el Jardín Rayén de Cerro Navia, donde hay filtración de agua en los baños, desagües, sistema eléctrico sin protección, ¿no? La infraestructura está dañada, filtración de agua en muros sin protección, rejas deterioradas. Esto estuvimos en terreno también, y son varias fotos de la escuela, del Jardín Rayén, que quisiéramos. La siguiente también es del Jardín Rayén. Esa, sí. Estos son los patios, presidente. Estos son situaciones. Hay cosas como el interruptor, que obviamente son cosas que se pueden resolver rápidamente, ¿no? Aquí hay situaciones ya más estructurales, ¿no? Pero los patios son una situación que nos preocupa, porque están en casi todos los establecimientos en estas mismas condiciones, ¿no? Juegos rotos, ¿ya? Los jardines que efectivamente no son jardines, no son patios. Quiero señalar, presidente, conversábamos con los arquitectos, ¿ya? Dentro de la norma, porque ellos tienen hoy día, Barrancas supuestamente tiene 2 etapas, una que es de conservación, que son básicamente poner las escuelas bajo la norma, o sea, arreglos que permitan solamente cumplir con la norma, y luego una etapa de mantención que va a ser posterior, que seguramente va a ser el próximo año, ¿no? Pero la etapa de conservación para la norma solo exige metrajes de patio, pero no calidad de patio. Entonces, que tengan los metros cuadrados necesarios, pero que sea un basural, ¿no? A la norma le da lo mismo, ¿no? No hay cumplimiento de normas si el patio es un basural, ¿no? Entonces, claramente estamos en una situación bien, porque todos
todo el tratamiento de patio está para una fase posterior. La siguiente, por favor. Los patios y juegos de niños y niñas están generalmente deteriorados, tenemos filtración y humedad en las aulas, no hay llaves de gas, no hay calefón, ¿ya? No hay cañerías de suministro de agua y gas, ¿ya? Esa es la siguiente, por favor. Esto sí, seguimos en el mismo jardín, el Jardín Renacer, y la siguiente. Este es el Jardín de Lo Prado, Jardín Tierra de Niños, huertos escolares y ecológicas en mal estado, nula limpieza de canaletas, techumbres con filtraciones, los juegos deteriorados. Esta es la foto para el alcalde de Lo Prado, que es donde está el Jardín Renacer, que está al lado de una escuela, ¿no? Y que el jardín está en estas condiciones. La siguiente también es del Jardín Renacer, perdón, este es del Jardín Tierra de Niños también de Lo Prado, ya el mismo jardín anterior, los techos que ustedes pueden ver, los patios, ¿ya? Y la falta de canaleta y de mantención. La siguiente. La escuela Millahue, que claramente hemos hablado mucho de esta escuela, plagas de palomas, juego en mal estado, patios y canchas sucios y sin cuidado, juegos rotos por caída de árbol. Esto es lo que yo le planteaba la semana pasada a la directora LANEP, donde este árbol está desde el 2019 esperando ser retirado, ¿no? Encontraron también una persona fallecida en el colegio, colgada de una reja, ¿no? Y esta es la situación del patio de prebásica, ¿no? De la escuela. La siguiente. Estas son las condiciones de los juegos, pueden ver obviamente los techos, estos son los patios, este es el gimnasio, ¿no? En estas condiciones está el gimnasio con su techo, los pisos llenos de caca y mierda de paloma por todas partes, ¿no? Y estos son los patios supuestamente en que van a tener que desarrollar la actividad los niños. La siguiente. Y esta es una foto que le pedí yo a, bueno, esto también es realidades opuestas, ¿no? La misma escuela Millahue a la izquierda y a la derecha un particular subvencionado de Lo Prado. O sea, no estamos hablando de un colegio ni de Providencia, ni de Vitacura, no, esto es un particular subvencionado, estas son las condiciones en que está, y miren cómo el Estado, porque esto es SLEP, esto es Ministerio de Educación. ¿Ya? El Ministerio de Educación así tiene los colegios, ¿ya? Versus un particular subvencionado en el mismo territorio, que se supone que reciben la misma cantidad de recursos. La siguiente, presidente. ¿Ya? Y aquí lo mismo, ¿no? Un gimnasio también en escuela a cargo del SLEP, ¿ya? Y aquí tenemos uno en la Florida, ¿ya? Un gimnasio en la Florida que también particular pagado, ¿ya? Que estos sí pueden volver a clase, ¿no? Estos vuelven a clase, estos no pueden volver a clase. Esas son las fotos, presidente. Yo sé que aquí no están porque no tuvimos el acceso esta semana a tener a todas las escuelas, porque yo solicité a mi equipo que fuera también a recoger información de una mayor cantidad de escuelas para ver dónde habían invertido. No tuvimos la respuesta por parte del servicio local, pero vamos a seguir entregando material las próximas semanas de la situación en que están las escuelas. Solo decir que hoy día, de los 56 escuelas, ¿ya? 56 establecimientos, básica y media, solo volvieron 6. De los 56, 6, ¿ya? Pudieron volver a clase y los otros no están en condiciones para volver, ¿ya? Y eso me parece sumamente grave desde el punto de vista que los recursos de inversión están en el presupuesto desde el 2020 para su ejecución. Yo hice una denuncia en esta misma comisión, ¿no? Que el 2020, recién en septiembre, se empezaron a llamar a licitación, ¿no? En septiembre, hace casi un año, ¿ya? Y recién se están empezando a reparar efectivamente los establecimientos, pero llevamos efectivamente una cantidad de tiempo enorme perdida sin haber hecho ninguna inversión y contando con los recursos para ello, ¿no? Eso es lo que quería mostrar. Es bien deprimente, yo sé, la situación es bastante deprimente. Yo lo que planteé, que yo, por lo menos, yo no enviaría a mi hijo a un establecimiento en esas condiciones. Yo no sé si ustedes, ¿no? Pero me parece que
es lo que tenemos hoy día y es lo que no se merecen claramente los niños de nuestros territorios. Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Vamos a remitir la presentación a la directora de los Servicios Locales de Educación para que en la próxima sesión podamos tener una respuesta. Presidente. Se visualice. Presidente, el diputado Bobadilla está pidiendo la palabra. Diputado Bobadilla. Presidente, por respeto a nuestros invitados, yo sí que voy a ser muy breve. Decir lo siguiente, como sugerencia, a lo mejor podríamos dedicar una sesión completa para que nos pueda exponer la diputada Girardi y poder preguntar algunas cosas, porque yo creo que hoy día invitamos a algunos representantes de organizaciones y es bueno escucharlos a ellos. Entonces yo sugiero que a lo mejor más adelante dediquemos una sesión exclusiva a escuchar a la diputada Girardi y poder nosotros contraargumentar algunas situaciones. Sin no antes decir lo siguiente, presidente. Hay muchas cosas que pudiera aportar a raíz de la exposición, pero solo decir lo siguiente. La diputada Girardi mostró dos fotos. Una foto donde son colegios administrados por el servicio local y otra foto de un colegio particular subvencionado. Y la diferencia es notoria. A lo mejor la solución pasa por la mejor foto, seguir ese camino. Nada más, presidente. Solo me permite... Gracias, diputado Bobadilla. Presidente. Diputada Girardi, no vamos a hacer un... Sí, lo más breve, solamente para decirle, presidente, solamente para decirle al diputado Bobadilla que yo planteé la semana pasada, ¿ya? Y quedamos en acuerdo de que yo lo iba a hacer en esta sesión, de mostrar unas fotos, ¿ya? Y es lo que hice. El acuerdo se tomó la semana pasada respecto de este tema. Muchas gracias, presidente. Presidente. Gracias, diputada. A ver, diputada Rojas, pero reitero, tenemos invitados, tenemos un tiempo acotado y tenemos que respetar a nuestros invitados. Adelante, diputada Rojas. Sí, presidente. Bueno, yo la semana pasada alcancé, de hecho, a escuchar a la diputada Girardi haciendo la solicitud para presentar la foto. El diputado Badilla proponía que haya una sesión específica para esta situación. Yo también he ido a los establecimientos del Servicio Local de Valparaíso, y hay uno al que no he ido, pero también tengo información de él, que es el Colegio Insular de Juan Fernández, ¿ya? Que también está en container, como el colegio que mostraba la diputada. Entonces, esos antecedentes los puedo poner también a disposición. Hoy día hay en Valparaíso por lo menos 4 establecimientos que no pueden retornar a clases porque están en condiciones de infraestructura muy complicadas, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que esa información sí es relevante para esta comisión, porque efectivamente son los servicios locales de educación los que se tienen que hacer cargo de la mantención de los establecimientos. Gracias, diputada Roja. Para cerrar este subcapítulo, nos queda una sesión en la cual va a exponer el ministro de Educación y la directora de los Servicios Locales de Educación, donde se van a hacer cargo, obviamente, de estas y otras situaciones que se han presentado a lo largo de la comisión. El sentido de esta comisión es investigar la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación. Hay temas que tienen que ver con la normativa, temas que pueden tener que ver con la ejecución o puesta en práctica de las normas, y ese es el propósito de la comisión. Yo creo que hemos reunido bastante información, todos conocemos muy bien nuestro distrito y sabemos las condiciones muchas veces tremendamente negativas o dramáticas en que opera la educación pública. Y tenemos legítimas discrepancias respecto de cuál es la mejor solución para los niños, las familias y quienes se ven afectados por ese drama. Así es que yo creo que los antecedentes, diputada Roja, háganlo llegar a la comisión, van a ser todos útiles para poder elaborar el informe final, y en la sesión de hoy tenemos que escuchar, nos quedan 2 expositores y posteriormente debiera quedarnos tiempo para hacer una ronda de preguntas respecto de las 3 exposiciones que estaban contempladas para el día de hoy. Entiendo que volvió don Ricardo Oyarzo. Sí, presidente. Bienvenido, don Ricardo. ¿Usted va a hacer como, va a liderar o va a hacer la presentación? ¿Se van a repartir el tiempo? ¿Cómo lo van a hacer? Se nos informó 10 minutos y queríamos repartirlo en 3, presidente, en 3 personas.
Perfecto, decir, usted 3 lo va minutos, 3 dirigiendo minutos, entonces 3 minutos. y lo va presentando si es posible. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, saludar a las diputadas y diputados que tuvieron la voluntad de convocarnos a esta sesión. Quienes vamos a exponer somos Ricardo Ollarzo, presidente del Sindicato de Administración de la Corporación Municipal de Punta Arenas, quien habla, Violeta Andrade, quien es presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, y el señor Pedro Pablo Ramos, quien es dirigente, presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de también este territorio. Para comenzar, entendiendo que el tiempo es muy escaso, quisiéramos en este primer punto abordar 3 temas muy concisos pero muy rápidos a propósito de la decisión de este gobierno de incorporar a la región de Magallanes entre los 6 servicios que se van a instalar el año que viene. O haciendo un poco el link con la exposición que acaba de hacer la diputada, que en su minuto, cuando nos tocó exponer en el año 2016 sobre las vicisitudes que pudiese tener el modelo, nosotros planteamos muy claramente que infraestructura y obras eran un punto fundamental en la administración de la educación pública, porque la cotidianidad de las roturas, de las reparaciones y todo aquello que supone mantener un estado de servicio de calidad, no daban cuenta de la lentitud que tiene el sistema público para dar esta respuesta, ya que tienen que pasar por un mercado público y otra serie de circunstancias que hacen más lento el accionar. Sobre todo, si el nuevo servicio en ese momento, cuando se diseñaba, no contemplaba una unidad de infraestructura, menos de obra. Cuando planteamos esto, se nos dio una solución del mercado, como escuché recién. Dijeron, no, vamos a externalizar, van a haber empresas que hagan eso, no se preocupen. Bueno, luego de la marcha blanca, al parecer esa solución no fue tan brillante y tenemos lo que acaba de pasar en esta sesión. Dicho eso, 2 puntos que quedan pendientes. Uno, la región de Magallanes ha estado movilizada desde hace 4 meses. Tuvimos movilizaciones en la calle de más de 2.200 personas, trabajadores de la educación, en contra de la instalación del servicio local de educación en la región de Magallanes. No porque no creamos que la educación pública tiene que volver al Estado, sino porque creemos que este modelo no es el modelo que nosotros esperamos para mejorar el modelo educativo en Chile, ¿no? En eso planteamos una primera cosa, que es vital, esperar la resolución de la discusión constitucional y ver cuáles van a ser los nuevos alineamientos, ¿no?, de la educación pública en Chile, ojalá ya financiada, porque muchos de estos temas tienen que ver con financiamiento basal, y también que luego de eso, teniendo condiciones básicas, nos preocupemos de la calidad de la educación. No nos podemos preocupar de la calidad de la educación y por eso la discusión siempre es financiera. Sí tenemos gotera de la escuela, sí tenemos baños que no se pueden utilizar, y más aún, en una región como la de Magallanes, si pasase eso que acabamos de ver, aquí hay temperaturas bajo cero. Nuestros niños no pueden estar sin calefacción. Y tenemos establecimientos que tienen más de 1.200 metros cuadrados, a lo menos 28. Díganme ustedes, ¿quiénes van a ser responsables luego de ese cambio, si es que no tienen la capacidad hoy día para manejar los establecimientos que ya se encuentran? Además de ello, tenemos una solicitud muy concreta. Ya existen proyectos de ley en el Parlamento que plantean esta suspensión. Se hace razonable, ¿no?, mejorar todo esto, darse un tiempo para mejorar todo esto, vincularlo con la discusión constitucional y luego continuar, ¿no? Y no arriesgar la educación pública de, en este caso, más de 12.000 estudiantes solo en las comunas de Punta Arenas, miles más en otras comunas, que por lo demás, hay que decirlo, ¿no? En el caso particular de Magallanes, se pretende instalar una oficina en el centro de la ciudad para atender alumnos en la comuna de Timauquel, que queda en una isla donde uno tiene que cruzar con una barcaza y demora menos 8 a 9 horas en llegar recién a un territorio donde pudiese tomar otra movilización para dirigirse al establecimiento educacional. Dígame usted, ¿alguien pensó cómo nosotros, desde el centro de Punta Arenas, con una oficina y además recursos acotados porque el presupuesto es muy bajo, vamos a poder dar cobertura a localidades como esta, que en nuestra región son decenas? Bueno, esperar que ojalá los oficios por intermedio de usted, presidente, puedan concluir que es razonable y cauto, ¿no?, detener este proceso por ahora. No nos oponemos a que vuelva al Estado, pero hay que revisar esto.
y no continuar con Magallanes, porque creo que va a ser un problema que luego no va a tener solución por las condiciones geográficas y además por las condiciones financieras en que se encuentran las diferentes corporaciones. Quisiera dar el paso a Violeta Andrade, quien es la presidenta del Colegio Regional de Profesores, quien también va a comentar algunos aspectos de nuestra región. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, gracias por recibirnos y darnos este espacio para que nosotros también podamos expresar la situación que nos acompleja, que nos molesta y también nos tiene preocupados sobre los servicios locales de educación y Magallanes. Como bien Ricardo lo dijo en su principio, yo voy a hablar de los docentes. Los docentes de Magallanes, un 53% son a contrata, un 47% son titulares. La ley establece que los titulares no tienen problema de pasar, pero tenemos más de 700 profesores que no podrían pasar a los servicios locales de educación, porque además va en contra de la ley una situación que nos enteramos ahora, que los contratos de nuestros colegas son al 31 de diciembre, por lo tanto la ley establece 1 de enero para poder ser traspasados. Estos 700 colegas no podrían ser traspasados, y esa es la preocupación que tenemos en estos momentos también. Como bien él lo dijo, tenemos 10 comunas y las escuelas rurales tienen menos de 10 niños. Por lo tanto, los colegas que están trabajando en las escuelas rurales, menos de 20 algunos, tendrían que hacer una escuela multigrado y tener un solo profesor, de los cuales 4 o 3 quedarían sin trabajo. Es la preocupación que nos mantiene y que hemos planteado. Nosotros llegamos hasta el ministro con esta preocupación, se lo planteamos en su momento, porque además ellos tienen que hacer cumplir la ley del 80-20, y aquí en Magallanes casi llegamos al 60% con nuestros colegas que son a contrata. Se lo hemos dicho al Ceremi, a la intendenta y al ministro, pero ninguno de ellos ha hecho caso a esta situación y a lo preocupante que es esto al momento de ser traspasado. Las infraestructuras que tenemos en nuestros establecimientos también es preocupante, como vimos en las fotos que presentó la diputada. Es una preocupación también, porque al momento de ser traspasados sabemos que los recursos no van a alcanzar para hacer estas mejoras, por lo tanto también eso nos juega en contra. Decir que nosotros no estamos en contra de la desmunicipalización y no estamos en contra de los servicios locales de educación como estos fueron planteados, porque no garantizan la seguridad de nuestros colegas y vulneran los derechos adquiridos, pasando por sobre lo establecido por la ley 21.040. Sabemos que la respuesta para hacer frente a la problemática de la educación no es el traspaso a los servicios locales, que en práctica han demostrado que no solucionan los problemas de fondo, incluso los profundizan. La educación está en crisis, lo ha estado por largo tiempo. Es importante hacer notar las implicancias que conllevan estos procesos que responden a un modelo económico neoliberal que busca solo desligar al Estado de su rol fundamental como garante de derechos, dejando nuevamente a la educación pública en la más absoluta indefensión. Hemos visto como nuestros colegas que ya han sido traspasados a estos servicios se han visto menoscabados, tanto en sus remuneraciones, horas de contrato, despidos por necesidad de la empresa, sacados de sus funciones, cambiados de establecimiento sin poder protegerse. Frente a estas situaciones, sintiéndose cada día más agobiados y reprimidos por un empleador que no considera lo pedagógico. Un ejemplo de ello es que dentro del marco de su funcionamiento no hay implementación de planes de mejora en el aspecto pedagógico. Por el contrario, dedican esfuerzo a mejorar sus planes de gestión administrativa y financiera y viendo solo la educación como un bien de consumo. Nosotros estamos y queremos luchar por la educación pública de nuestra región y también porque nuestros colegas estén bien para poder entregar la educación que nosotros queremos para nuestros niños y niñas de Magallanes. Estamos en contra de los servicios locales y solicitamos, como bien Ricardo lo dijo, poder aplazar, al igual que el resto de los otros 9 servicios locales, que así fue. Ojalá ustedes nos puedan escuchar, porque todas estas cosas nos juegan en contra en estos momentos, además de otras cosas que va a decir nuestro colega, nuestro compañero que continúa. Eso. Muchas gracias. Pedro, tienes el micrófono apagado. Ahí estamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, presidente. Un saludo a todos los diputados ahí, muchas gracias. Bueno, el tema de nosotros, asistentes de educación, es gravísimo porque de alguna manera no se están reconociendo los derechos adquiridos como negociación colectiva, la cual nosotros somos
corporación municipal, ¿ya? Esa es una de las peticiones grandes que nosotros hemos planteado al ministro de Educación, lo planteamos el año 2017 con respecto a esto. Pero también pasa el tema de la zona. Y eso lo conversamos muchas veces con la diputada Giraldi, que está ahí, y hay diputados, ¿cierto?, que se acordarán de esto. Porque en este momento no hay claridad con respecto al bono de zonas extremas, ya que nosotros los pagan el bono de zonas extremas, pero no hay claridad con respecto a la zona que podría haber para los asistentes de educación. Y para ahí nosotros tenemos un dilema porque no tienen claro qué va a pasar con respecto a eso. El otro tema fundamental es las deudas. Acá, en la Corporación Municipal de Punta Arenas, hasta el momento están diciendo de que nosotros está todo pagado, cuando no es así. Los últimos 6 meses, que los anteceden ahora, sí han pagado, pero tienen laguna de 2 años, 2 años y medio, tanto imposiciones como, en este caso, salud, y además las deudas que tienen con las cajas es grandísimo. Entonces, para nosotros, quedar con deuda y que seamos traspasados a un servicio local de educación con todas estas deudas, en la cual supuestamente se van a pagar, ¿no es cierto?, y se va a hacer cargo la municipalidad. Pero el tema es que, ¿qué es lo que va a pasar con todos los intereses, lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con la vulneración de los trabajadores? Estamos en DICON, no podemos sacar crédito, no podemos postular una casa, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos todos en DICON. ¿Por qué? Por culpa de la Corporación Municipal. Mira lo que pasó con Copeuch. En Copeuch, de alguna manera, cuando vino el tema de ahora en abril, que se pagaba, ¿no es cierto?, un excedente, y en este caso Copeuch llamaba a los socios que si no estaban al día no iba a haber excedente. Pero si a nosotros los descuentan la plata y no lo pagan. Entonces creemos que no hay muchas cosas que no están solucionadas con respecto a los asistentes de educación. Y yo quiero ser muy claro en esto. El Ceremi de Educación de Punta Arenas aquí jamás hemos conversado un minuto de este tema de los servicios locales de educación. No se junta con nosotros. Así de simple. Entonces, cuando hablan de los servicios locales de educación, a pesar de que del conocimiento que algunos dirigentes podamos tener, no basta con esto. Porque ¿qué es lo que ha estado pasando en los servicios locales de educación en todas las otras comunas? La vulneración de derechos de los trabajadores no se está tomando en cuenta. Entonces, básicamente eso, yo creo que para cualquier trabajador que no se le reconozcan sus derechos adquiridos y además que puede haber pérdida del trabajo, yo creo que es inmensamente preocupante. Y con respecto a la educación, si en este momento la Corporación Municipal hace un estudio, nosotros como asistentes de educación no estamos sobrando a los colegios. Nos falta gente para trabajar. ¿Qué más será si lo llegan a sacar un 20 o un 15% de trabajadores? Muchas gracias, señor presidente. Señor Muchas presidente, gracias, por su Pedro. intermedio agradecer el tiempo dispensado y decir al final que tuvimos una reunión en Magallanes con el ministro, estaba la directora que también está acá presente, y el ministro se comprometió a que si había un parlamento, cosa que ya existe porque hay un proyecto de acuerdo que se envió solicitando la suspensión, y si había un acuerdo de los trabajadores, cosa que también existe, porque hoy día Colegio de Profesores, Asistentes de la Educación y nosotros administrativos estamos de acuerdo a nivel nacional, él se comprometió a llegar a un acuerdo con el Parlamento para suspender y evaluar esta situación. Entonces, solamente esto, por su intermedio, señor presidente, hacer valer la palabra del ministro que se comprometió entre los gremios de esta región y otras regiones de Chile en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Ricardo. La directora se va a referir al punto cuando terminemos la ronda de presentaciones respecto de la situación particular y general que ustedes están planteando. Le voy a ofrecer la palabra a don Luis Friedrich del servicio Araucanía Costa. Don Luis Friedrich, perdón. Ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas los señores y señoras parlamentarios. Por su intermedio, presidente, agradecer a la comisión por darnos la oportunidad de exponer nuestras demandas
Mi nombre es Luis Frederick, presidente de la Asociación de Asistentes de Educación de la Comuna de Teodoro Schmidt y también dirigente de la Federación Costa Araucanía, Servicio Local de Educación. Contarle, presidente, que bueno, me iba a acompañar, íbamos a compartir el tiempo con nuestro presidente nacional de Asistentes de Educación, Confemus, don Arturo Scae, pero por temas técnicos de internet no se pudo conectar. Como dirigente de los servicios local de Costa Araucanía, solicitamos este espacio para presentar lo que se refiere al artículo 12º transitorio de la Ley 21.109, que dice relación sobre la asignación de zonas de los empleados públicos. Este artículo menciona un estudio de pertinencia que se realiza en un año después de entrar en nuestro estatuto en vigencia. Este año se cumplió el 1 de octubre del 2019. Yo, presidente, entregaré la postura del sector y el sentir de nuestros colegas asistentes de educación que pertenecemos a los servicios locales. Para nosotros, señor presidente, desde el inicio de este artículo es un trato discriminatorio, ya que por nuestro conocimiento es el único servicio público que se envía un estudio de pertinencia, el cual nos parece de una tremenda injusticia y discriminación de nuestro sector, ya que a pesar que el artículo 3 de la Ley 21.109 nos da la calificación de empleados públicos y nos parece más injusto y discriminatorio, señor presidente, que a los funcionarios de la Administración de Servicios Locales con sueldos mucho más elevados que nosotros perciban esta asignación. No estamos en contra de que los funcionarios de la Administración perciban este beneficio, esta asignación, pero sí estamos en contra de que a nosotros se nos califique como empleados públicos y no se nos entregue esta asignación cuando tenemos sueldos promedio de 450 mil pesos, incluso inferior a eso. La verdad, señor presidente, que como asistente de educación pensamos que el Estado de Chile, si de verdad quiere cambiar el sistema y escuchar el sentir de la ciudadanía, tiene que partir siendo un buen empleador y acortar la brecha de los empleados públicos. Esto no puede seguir sucediendo. Durante la pandemia, nuestros colegas han arriesgado la vida y la salud, en algunos casos contaminándose de COVID y enfermando grave. Pero nuestra entrega y nuestra colaboración a la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país ha ido más allá, embarrándose, mojándose para llegar a todas las puertas de nuestros alumnos en zonas rurales de mucha dificultad geográfica, para entregar el alimento, el material pedagógico, y lo hacemos con gusto porque es nuestro trabajo y con mucha vocación de servicio. Somos la llamada zona de rezago, en donde la pandemia nos ha tocado muy fuerte el bolsillo. Somos comunas rurales, donde el impacto económico y el encarecimiento de la vida es aún más fuerte y con bajos ingresos en nuestro sector. Créame, señor presidente, que hemos sido afectados muy fuertemente en lo económico, y es por esto y por su intermedio, señor presidente, solicitamos a esta comisión oficiar al Ministerio de Educación y Hacienda para que se pronuncien en esta materia. Y por qué no decirlo, ejercer presión al gobierno, ya que para nosotros esto pasa solamente por voluntad política. Nosotros hemos sido entregados todo lo que nosotros hemos podido en lo personal, en lo humano, pero no tenemos la misma respuesta desde el Ejecutivo. Necesitamos pronto una respuesta concreta, ojalá antes que se defina el presupuesto nacional, y poder contar con estos recursos que tanto anhelamos. Como lo decía anteriormente, señor presidente, nosotros como funcionarios públicos creemos que merecemos este derecho y hemos sido discriminados, nos sentimos así desde el inicio de este artículo, que si bien es cierto, los demás servicios públicos se le entrega esta asignación de zona y no se ha hecho, hasta lo que tenemos conocimiento, no se ha hecho ningún estudio de pertinencia, solo se le entrega esta asignación por el decreto 249, y exigimos y demandamos el mismo trato hacia nosotros
ya que nuestro estatuto de empleados públicos. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Vamos a ofrecer la palabra para que los señores parlamentarios puedan hacer las preguntas a nuestros invitados. Les pido que seamos breves, nos quedan 34 minutos de sesión. Muchos tenemos otra sesión a continuación de esta, de manera que podamos dar tiempo para que surjan las respuestas y también le demos tiempo a la Directora Nacional de Educación Pública para que se haga cargo de algunos de los planteamientos que se hicieron respecto del servicio. Ofrezco la palabra. Podemos partir entonces, Alejandra, no sé si usted puede responder ahora. El tema planteado tanto por los representantes del servicio de Punta Arenas en relación a los compromisos que ellos invocaban, y el tema también de la asignación de zona que surgió en dos de las presentaciones. Buenas tardes, señor presidente. Saludar a todos los diputados y a los invitados. Me gustaría aclarar algunos puntos que se establecieron aquí. Creo que hay error en la información. A la señora Violeta, respecto al tema de los profesores, para que quede bien claro, todos los profesores que se desempeñan en los establecimientos educacionales se traspasan, sea titulares o a contrata. Aquellos que tienen contrato o están a contrata a diciembre del año anterior al traspaso, la ley les entrega prórroga, la que en el fondo se puede prorrogar, pero todos se traspasan, no hay gente que no se traspasa. Eso es lo primero que quiero dejar clara respecto a todos aquellos, sean asistentes de la educación, profesores o personal de la corporación que trabajen en establecimientos educacionales, en el caso del personal sean en el fondo municipios, DAEM, DEM o corporaciones que tengan funciones educativas y obviamente estén regidos por el estatuto docente. Y en el caso de los profesores, sean a contrata o no, se traspasan absolutamente todos. Ya, eso como para aclarar. Lo segundo, acordar que dentro de lo que son los procesos, cuando se inicia el traspaso de los establecimientos educacionales de una corporación, municipio, a el nuevo servicio local de educación, en este caso, en el caso de Punta Arenas, el traspaso educativo es el 1 de enero del año 2023. Tanto este año, que estamos en un proceso de anticipación y es toda la previa, y el próximo año, que es implementación, el traspaso se hace efectivo el 1 de enero del año 2023, no es el 1 de enero del año 2022. Y esta es una opinión bien personal, creo que, y lo he dicho más de una vez, el postergar el sistema solo lleva, en este caso, a aumentar la deuda previsional, a aumentar más la infraestructura deficiente, etcétera, con toda la complejidad que implica, y a eso me voy a referir en la próxima sesión. Respecto al tema de zona extrema, lo que yo tengo entendido, o asignación de zona extrema, es que va a haber una mesa, eso es lo que yo tengo entendido, para poder evaluar la factibilidad. Y eso está radicado en el sector de bonos del Ministerio de Educación. Eso es lo que tengo entendido. Respecto a la reunión que tuvimos con el ministro fue bastante claro en algunos aspectos. Primero, en señalar que la facultad que tiene el presidente o el Ejecutivo en este caso, pero el presidente de la República, de postergar, solamente se puede hacer, de acuerdo a la 21.040, si, ¿no es cierto?, el Consejo Asesor es favorable a esta postergación. Y se lo explicó ahí, pero lo vuelvo a recordar, que el Consejo Asesor, el cual emitió el informe intermedio a finales de marzo de este año, no fue favorable a la postergación. Lo que sí puede hacer el presidente es la gradualidad, que fue lo que hizo. Por eso se modifica el decreto, se divide el decreto. Y de ahora en adelante salieron todos los decretos, ¿no es cierto? En vez de 15 se opta por la gradualidad para que, en el fondo, saltar de 4 a 15 es mucho, por lo tanto se hace una gradualidad 4, 6, 12, 18, 23, hasta el año 2025. ¿Por qué? Porque la postergación, que
que en el fondo podría decidir el presidente, el Consejo Asesor no estuvo de acuerdo con esa postergación. Por lo tanto, sin la opinión favorable del Consejo Asesor, el presidente no puede hacer, y en eso el ministro fue bastante claro. Y respecto al tema del proyecto de ley, también me recuerdo, en el fondo, lo que él dijo era que tendrían que existir proyectos de ley, ¿no es cierto?, que tuvieran el apoyo transversal, y ya eso es materia legislativa del Congreso. Eso me acuerdo que fue la conversación que tuvimos con el ministro, como que también dijo, me acuerdo respecto al tema de las corporaciones, que era imposible traspasar a todos los funcionarios. Solamente decirles, en el caso de la Corporación de San Fernando, que aquí nombran los derechos adquiridos y todo este tema, el espíritu de la ley es que ningún trabajador pierda, ¿no es cierto?, los derechos adquiridos. Lo que se produce y lo que estamos viendo hoy día, especialmente trabajando con la directora nacional del trabajo, es cómo solucionamos el choque normativo entre derecho privado y derecho público. Y hemos logrado avanzar. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo, respecto al tema de los derechos adquiridos cuando son de corporación privada, la Dirección del Trabajo no tiene, ¿no es cierto?, ámbito en este caso en los servicios públicos, y ahí entra la Contraloría. Se nos produce un choque normativo, pero que hoy día estamos trabajando para poder avanzar. Hemos logrado avanzar en San Fernando bastante respecto a eso, y si uno conversa con los trabajadores de San Fernando, lo primero que dicen que ellos están profundamente agradecidos de poder haber recibido finalmente desde enero su sueldo, cosa que con la corporación no lo tenían, ¿ya? Respecto al tema de las previsiones, y ya que se nombró el caso de Cerro Navia, el gran problema que hemos tenido en Cerro Navia es que hasta el momento, ¿no es cierto?, tenemos alrededor de unos 400 RUT que no tienen antecedentes. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las corporaciones no solamente ofrecen educación, sino que también ofrecen salud y otro tipo de cosas. Lo que establece la 21.040 es que como ministerio, ¿no es cierto?, nos hacemos cargo de la deuda previsional de todos los trabajadores de la educación. Y hoy día lo que estamos haciendo, trabajando con la Dirección del Trabajo y con otras instancias para poder, en el fondo, llegar a clarificar que los RUT que faltan sean RUT de personas que trabajan en educación. Lo que nos ha ido pasando es que la información no era así. Todos los RUT que llegaron tuvimos que depurarlo para pagar solamente los RUT que corresponden a educación, y venían RUT que no correspondían a educación. Por eso no hemos demorado tanto en el caso de Cerro Navia. Cosa que no va a ser así ni en Valparaíso ni en San Fernando, porque partimos trabajando con ellos con bastante tiempo de anticipación, y hoy día hemos ido recopilando la información de una forma bastante más expedita, que es lo que esperamos que ocurra en este caso con Punta Arenas, con Natales, etcétera. Por eso, en el fondo, los procesos hoy día comienzan con tanto tiempo de anticipación. Eso es lo que les puedo informar respecto, pero señora Violeta, por favor, aclararle que se traspasan. Ya no sé dónde sacaron la información que no se traspasan los docentes que están a contrata, pero sí son traspasados. Lo dice clarísimamente la ley y establecen los mecanismos para prorrogar esos contratos. Así que yo creo que hay ahí un poco de desinformación respecto a ciertas cosas que están establecidas en la ley, y los únicos que tienen que concursar acá son aquellos que están en las corporaciones, en los DAEM y en los DEM, y que hoy día además estamos trabajando con los DAEM para poder establecer todo un tema de certificación de competencias y experiencias para que lleguen mejor preparados los concursos, etcétera. Eso fue una de las tantas sugerencias que salió desde el Consejo Asesor en el informe intermedio, y nos estamos haciendo cargo de mejorar esos procesos. Muchas gracias, presidente. No veo al presidente. Sí. Estoy viendo al diputado Venega, y como perdimos al presidente, le voy a dar yo la palabra. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Muchas gracias, Sole. Primero, excusarme, tenía un compromiso que me tiene aquí en la oficina, y por eso estoy comunicando, o sea, participando telemáticamente de esta sesión. No pude ingresar al comienzo, ya se lo había comentado a nuestra secretaria, advertido. Saludarles a todos mis colegas primero y a nuestros invitados. Yo tengo unas preguntas para la directora nacional.
quiero hacerla. Yo concuerdo con usted, directora. Yo me hago la siguiente pregunta a propósito de la solicitud, incluso proyectos de ley, sobre una eventual postergación de la entrada en vigencia de los servicios locales. La pregunta que yo me hago, ¿qué resuelve eso? Es decir, los problemas que tenemos no los resuelve la postergación, los chutea, ¿no es cierto? Claro, lo chutea, pero no resuelve el problema, porque con el mayor de los respetos y sensibilidad con el tema, el principal y más grueso problema que explica por qué se está pidiendo, ¿no es cierto?, el tema de la postergación, tiene que ver con la situación de los funcionarios de DAEM y corporaciones. Y tengo que ser honesto, eso lo sabíamos. En la ley no lo resolvimos bien porque justamente la discusión fue acerca de que había, ¿no es cierto?, una desproporción en lo que había como plantas, como dotaciones, y lo que eventualmente un servicio local eficiente necesitaba, las competencias y el número. Yo recuerdo, incluso en la discusión, yo dije, mire, si a mí me ofrecieran ser secretario ejecutivo y me obligaran a pasar a todo el mundo, me estarían entregando un caballo troyano. Porque mi primera cuestión es hacer que sea eficiente y uno de los aspectos que hay que manejarlo económicamente. ¿Eso significa que a mí no me importa que haya gente que va a quedar? No, muy por el contrario. La pregunta es, entonces, que como solución, o la conclusión es que como solución postergar no resuelve nada. Entonces, a continuación, directora, ¿no han estado ustedes visualizando con el ministro, con algún tipo de solución que permita resolver este problema? Porque este es el principal problema, el problema de la cantidad de personas que eventualmente no pudieran quedar, ¿no es cierto?, en las plantas de los servicios locales. Y aquí hay un tema bien importante que me gustaría consultarle. ¿Se están haciendo todos los concursos que los propios servicios, porque aquí hay denuncias de que no se están haciendo los concursos? Entonces ya no es un problema de que no tengan las competencias, sino que el problema es que no se están haciendo los concursos y en muchos servicios locales, más bien lo que han hecho las autoridades es contratar sin concurso, de manera directa. Y eso es distorsionar el espíritu de la ley, a mi entender. Pero vamos a corregir eso. El diseño, la magnitud de la cantidad de funcionarios, que en muchos casos dice que ya, una cosa es que haya sobredotación, pero otra cosa es que nos vayamos al otro extremo y hagamos servicios locales con enanismo, pequeñísimos. Hay que buscar un punto medio, creo yo. Entonces, se está visualizando eso, porque nosotros en la ley decíamos, señores, decía la ley, los transitorios, ¿no es cierto?, que aquellos que no pudieran ir a las plantas de los servicios locales fueran reubicados por los alcaldes dentro de las posibilidades, ¿no es cierto?, en los municipios. Pero los alcaldes, la mayoría de los casos, por lo que sé, lejos de hacer eso, lo que hicieron es que contrataron más gente. Y entonces, en vez de resolver el problema, lo agravaron. Vuelvo a la pregunta original. ¿Se ha pensado, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad? Porque yo me imagino que puede haber algún camino de alguna, por ejemplo, reubicación al interior para evitar la pérdida del trabajo que legítimamente deja vulnerable a los funcionarios y funcionarias que hoy día pertenecen a las corporaciones y a los países. Eso es, estimada presidenta, accidental. Diputado, le contesto, le cuento un poco. A ver, yo creo que ese efecto, tal como usted señala, no deseado de la ley, nos ha preocupado desde el inicio, al menos desde que yo estoy acá hace 2 años. Y nos ocupa mucho hoy día, y en eso estamos trabajando, el sentido de prepararlos para que los concursos, en el fondo, que se realizan, ellos puedan postular bien. Eso es como lo primero, ¿ya? Las contrataciones directas hoy día, sobre todo en los 2020, son las mínimas para poder funcionar. Estamos full concurso y eso lo podemos demostrar con números y todo. De partida están los concursos, todavía no hemos llenado las plantas completas en el fondo de funcionarios de los 2020 en general y estamos full concurso.
¿Qué es lo que hemos estado trabajando especialmente con un grupo de DAEM de Ñuble, que fueron los que se acercaron primero a nosotros desde el año pasado con esta inquietud, ¿ya? Y es uno de los servicios locales que viene ahora? Hicimos con ellos un levantamiento de cada uno de los funcionarios que estaban en las distintas municipalidades, los distintos DAEM, cuáles eran sus competencias, qué es lo que habían estudiado y qué estaban ejerciendo, porque ¿qué es lo que ha pasado? En muchos casos nos encontrábamos con la realidad de que algunos eran profesores y hoy día trabajaban en remuneraciones. Entonces, cuando se abren los concursos administrativos, el requisito es más bien el estudio, no la experiencia. Por lo tanto, como profesor no podía concursar a lo administrativo. Y lo que hoy día estamos trabajando con Mario Uribe, especialmente, que nos está acompañando en esto, y lo que estamos tratando de diseñar son módulos de certificación, ¿ya? De la administración pública. Es como que, y que podría servir para todos, porque creemos que una de las grandes dificultades que tenemos, y aquí ha salido fuertemente mencionada, es que hay especificidades que no están ni siquiera en las corporaciones ni en las municipalidades, que tienen que ver con el tema de administración pública propiamente tal. Entonces, hacer estos módulos que puedan certificar esas competencias, y esa certificación de competencia amplíe la cantidad que pueden concursar a estos distintos concursos. Yo sé que paralelamente han estado trabajando, sobre todo en Ñuble también, para ver si esto lo podemos hacer en todo el territorio, un trabajo con la Corfo, también para hacer un levantamiento regional de las competencias, o más bien del tema laboral que hay en la región, ¿ya? Para buscar alianzas también con las distintas universidades, institutos, etcétera, para que se pueda dar la posibilidad de estudiar y prepararse. Como hoy día tenemos 2 años antes que se produzca el traspaso, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y en eso hemos ido avanzando. Ahora, hay un hecho que es súper objetivo, que lo tenemos levantado y que también lo mencionaron por ahí, que tiene que ver con la distancia. Hay muchos funcionarios que no postulan porque en el fondo la sede o el centro está muy lejos de donde viven, y aquí lo mencionaron, ¿ya? Ahora, ¿cómo solucionamos eso nosotros? En el caso hoy día, y lo acabamos de ver en Atacama, ya estamos listos, estamos abriendo en el fondo oficinas locales. Por ejemplo, en el caso de Atacama, como la sede está en Copiapó, vamos a abrir ahora en las próximas 2 semanas oficinas en la provincia de Chañaral, para que en el fondo pesque Diego Almagro, Chañaral y Caldera. Así lo estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, hay hartas cosas en esto, pero que sí nos estamos preocupando y haciendo cargo, en eso estamos avanzando. De partida, ya durante esta semana tenemos la propuesta de vuelta que viene de Mario Uribe, de esta escuela, entre comillas, de la educación pública, que permita que en el fondo se puedan capacitar a aquellos que realmente les interesa seguir los servicios locales, teniendo claro que en el caso, por ejemplo, de Magallanes, tenemos ¿cuántas? 10 comunas, y vamos a llegar a un servicio local, en el fondo, que tiene un DFL de planta mucho menor a la cantidad de gente que hay. Pero sí se puede hacer un trabajo en conjunto, y eso es lo que estamos buscando, articulándonos con el gobierno regional, etcétera, para que no solamente se mire al servicio local, sino que aquí hay gente que tiene mucha experiencia, que podría obviamente prestar muchos servicios también a la región. Y el tema de los alcaldes no nos ha ido muy bien, en verdad, en el fondo, en el hecho de que en algunos casos le hemos pedido a todos, que creemos que es muy bueno que quede una unidad pequeña de educación en las corporaciones, en las municipalidades, porque hay muchos temas pendientes del traspaso que no se acaban al año, sino que todavía con los 2018 tenemos temas pendientes de inmuebles, y muchas veces como cierran la unidad, es súper complejo ir a buscar los antecedentes y nos dicen ya no hay personas. Entonces, hay distintas opciones hoy día de podernos hacer cargo de un tema que a mí me parece que es relevante, es importante, y ojalá en el fondo que sea atractivo, quieran estudiar y quieran en el fondo certificar sus competencias para poder concursar en los distintos concursos. Pero hoy día cada vez hay más concursos abiertos. Eso es un poco la realidad, diputado. No sé si le contesto la pregunta, pero en eso estamos. Marisol. Presidente. Marisol, ¿llegó el presidente? Sí. Presidente. Don Luis. Presidente. Sí, diputada Girardi, sí, la escucho. Sí, presidente, solamente quisiera... Aquí se nos fue el yo no sé si hay más invitadas o invitados, porque quisiera hacer 2 preguntas, una a la directora y otra al alcalde.
¿No hay más palabras pedidas, Soledad? Sí, el diputado Bobadilla está pidiendo la palabra también aquí en la sala. Es que yo me acabo de reconectar, por eso pregunto, no sé quién estaba, cuál era el orden, Soledad. Estaba primero el diputado Bobadilla aquí en sala. Ya, escuchamos entonces el diputado Bobadilla y luego la diputada Girardi. Presidente, algunas reflexiones en torno a lo que hemos escuchado. En primer término, coincidir con el alcalde que expuso inicialmente, cuando él dice de que habían o siguen existiendo muchas expectativas en torno a los servicios locales de educación, del traspaso desde los municipios a estos servicios locales. Yo quiero concordar efectivamente con el alcalde de que las expectativas fueron altas y lamentablemente esas expectativas hemos podido ir comprobando con el tiempo que no han sido satisfechas. Y entre otras cosas, esta comisión investigadora tiene el objetivo fundamental de dar a la luz todos los problemas que se han ido suscitando producto de este traspaso, pero yo concuerdo con el alcalde que las expectativas fueron altas, porque en definitiva se privilegió en su momento, y discúlpenme que lo diga, pero es la realidad. Este es un proyecto, o sea, esta es una ley que se aprobó y se tramitó en el gobierno anterior, y el objetivo del gobierno anterior era precisamente desmunicipalizar, y no importó mucho las expectativas que se generaban, y no importó mucho tampoco las consecuencias que esto iba a tener. Por lo tanto, alcalde, yo concuerdo con usted en las expectativas, que fueron altas, y lamentablemente estas no han sido satisfechas. En segundo término, presidente, me alegra tremendamente, no es primera vez que escucho yo al diputado Mario Venegas reconocer que efectivamente hay situaciones que la ley no previó o no solucionó en su momento cuando este proyecto se tramitó. Y particularmente aquello que dice relación con la estabilidad laboral, que es un tema extraordinariamente sensible. Que tengo que intervenir si me meto al subterráneo. Sigo. Me alegro, como digo, escuchar al diputado Venegas, y no es la primera vez que lo dice, de que hay problemas que no están resueltos. Pero estos problemas que no están resueltos fundamentalmente dicen relación con personas, con la estabilidad laboral. Y eso realmente es muy lamentable. Que en su momento, cuando se legisló, se privilegió el traspaso, aun cuando se sabía que las consecuencias desde el punto de vista de la estabilidad laboral podían ser dudosas. Y con el tiempo, efectivamente, esto ha ocurrido. La inestabilidad, la incertidumbre de muchos funcionarios en el país es tremenda. Y que la ley, en definitiva, como dice Mario Venegas, no resolvió en su momento. Y yo lo encuentro lamentable, porque reitero, en su momento se privilegió el objetivo de traspasar, no importando las consecuencias que esto tuviera para el personal que se desempeñaba en cada una de las comunas. Por otro lado, presidente, en relación a lo que planteaba la directora, yo comparto con ella de que efectivamente aquí no es, de acuerdo a lo que yo entiendo y lo que ella ha manifestado, no es una situación que deje la indefensión absoluta a quienes están a contrata. No es motivo para dejarlos afuera o no traspasarlo. Pero también decir lo siguiente, yo creo que aquí habemos varios diputados que fuimos coautores de una iniciativa respecto de los profesores que estaban a contrata. Y en esa línea a mí me sorprende tremendamente, de acuerdo a una exposición que escuchamos, que existirían un 60% de profesores a contrata en algunas comunas. Lo que nosotros dijimos en su momento, en esa ley, es que aquellos profesores que tienen 3 años
continuos a contrata o 4 discontinuos, deben y tienen que pasar a la planta de los municipios. Me da la impresión, a la luz de lo que planteó la dirigenta, que esto no se estaría cumpliendo en algunas comunas, y eso yo lo encuentro tremendamente grave. Por otro lado, presidente, y con esto termino, hay un elemento que no es menor. El aporte que hacían los municipios en recursos, hoy día no lo están haciendo. Y la pregunta es, ese diferencial de recursos hasta antes del traspaso, ¿dónde está? ¿Se previó en la ley inyectar mayores recursos para suplir estas diferencias? Creo que no, pues. Entonces reitero, y con esto termino, presidente, aquí se privilegió en el momento del traspaso dar una señal política, no importando las consecuencias que esto tenía desde el punto de vista de la estabilidad laboral y, por cierto, del financiamiento para llevar adelante la operación de todos estos sistemas locales de educación. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la participación de todas y todos los invitados de hoy día. Quería como ver si el alcalde, no sé si está todavía, preguntarle si efectivamente él que fue alcalde, él estuvo a cargo de los establecimientos y habían muchos programas que tenían que ver con educación integral, ¿no? El programa Las 3A, por ejemplo, que un programa muy interesante que realizaba el municipio a través de la corporación en lo que tiene que ver con prevención de embarazo, con una serie de alimentación, una serie de situaciones que efectivamente tenían una mirada muchísimo más amplia a la educación que la que tiene hoy día la propia política gubernamental, ¿no? Si eso se interrumpió con el servicio local, si sigue ocurriendo, ¿ya? ¿Y qué pasó con todas aquellas iniciativas que efectivamente llevaba a cabo el municipio? ¿Ya? Segundo, dado que él también estuvo a cargo de la infraestructura, ¿cuál es la situación? Porque yo creo que esto que hablaban los dirigentes, presidente, respecto de que esto es mucho más lento con un servicio local para resolver los problemas de infraestructura, quiero decir que con los municipios éramos igual. Yo fui alcaldesa, y me van a perdonar, pero para obtener algún proyecto de inversión había que postularlo, había que pelear con el gobierno para que aprobaran los recursos, o sea, pasábamos años, ¿ya?, tratando de obtener financiamiento para mejorar nuestras escuelas. Y por lo tanto el servicio local tiene la misma situación, no creo que tenga distinta, pero sí sería interesante que el Estado, ¿ya?, dado que le interesa hacerse cargo de la educación, le interesa hacerse responsable de buena manera, ya tuviera una prioridad respecto a este tema. Y me gustaría saber ahí cómo ocurre, ¿ya?, esto en los servicios locales, si hay efectivamente una priorización para la inversión. Yo no la veo, ¿ya?, porque lamentablemente si uno ve la situación de nuestras escuelas hoy día, claramente no hay una priorización, o no ha habido una priorización por parte del Estado para resolver los problemas de las escuelas públicas. Eso como en segundo término al alcalde. Y la pregunta también, hacerle dos preguntas a Alejandra. Lo primero, presidente, es que los directores se han enterado, y esto ha salido en los medios de comunicación, el ministro ha hablado de varias veces de recursos frescos para el retorno, ¿no?, para invertir, subsanar situaciones, para poner a punto las escuelas o las condiciones para volver a clase. Los directores con los que yo he conversado de Barranca me dicen que ellos han tenido que sacar todos los recursos de la SEP y que no les ha llegado ningún recurso fresco. Entonces me gustaría saber qué pasa con esos recursos, si efectivamente son para todas las escuelas, si alcanza para todas las escuelas, o si es un recurso bastante niño que no, yo por lo que escuché era bastante con poca plata que no alcanzaba para todas las escuelas. Eso me gustaría que la directora lo pudiera aclarar. Y segundo, también para la directora, nosotros presentamos un proyecto precisamente para resolver el problema que plantean los funcionarios de la administración central, ¿ya?, de exigir requisitos distintos en la ley, ¿ya?, que no tengan necesariamente el título,
para ser jefe de personal, pero como ella misma daba el ejemplo de un profesor que ha estado a cargo durante años de remuneraciones, ¿ya? Que la ley se modifique y que se solicite fundamentalmente la experiencia, el conocimiento y el desempeño en el cargo, ¿ya? En vez del título. Y por lo tanto, eso resolvería el problema, si el Ejecutivo estaría disponible para apoyar ese proyecto que presentamos con otros parlamentarios, que ya está presentado, que es cuestión de que el Ejecutivo lo patrocine y resolvemos un problema que efectivamente, aparentemente, no tiene solución y que podría sí tener solución si este proyecto se aprueba. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Nos quedan 4 minutos de sesión. Si hay acuerdo, podríamos prorrogar en 10 minutos para que alcancen a responder los invitados y la directora. ¿Hay acuerdo de la comisión? Sí, presidente. Acá también, presidente, en la sala. Entonces prorrogamos 10 minutos para que nuestros invitados puedan responder la consulta de la diputada Girardi y las demás consultas que se plantearon. Yo agregaría para el alcalde, para Maximiliano Ríos, de su exposición, si pudiese precisar qué aspectos de esa decepción o incumplimiento de expectativas tienen que ver con que la ley quedó con deficiencias que es necesario corregir y cuáles serían esas correcciones que usted propondría. Partimos por la directora, si puede responder. Sí, presidente. Respecto al tema de los recursos, hoy día hay, una convocatoria que se abrió, más no es una convocatoria, porque la verdad que todos pueden, postular, más bien tienen que subir la información a la plataforma. Hay 25.000 millones, que son los nuevos recursos de apoyo a la apertura de establecimiento. La fecha de postulación es del 26 de julio al 6 de agosto. Y estos son recursos, en el fondo, que no es una convocatoria como son las convocatorias de infraestructura, sino que hay que subir la información del establecimiento a esta está temblando, no es por nada, pero bueno, a esta plataforma. Acá se sintió muy fuerte, directora. No, aquí también, yo estoy en el piso 17 y estoy bailando, le digo. Bueno, y son en el fondo recursos para la reapertura de los establecimientos educacionales, todo lo que sea mascarillas, cubos, termómetros, alcohol gel y la cantidad de set de implementos para la sala, los medidores de CO2, separadores de espacio, filtros de aire, letrero y señalética. Son 25.000 millones, es harta plata que hoy día se pone a disposición de los distintos establecimientos educacionales. Así que estamos en pleno periodo de postulación y el requisito es que en el fondo se abra el establecimiento educacional, se ocupe para esto. Y respecto al proyecto, diputada Girardi, no lo conozco, si me lo envía sería maravilloso. No tenía conocimiento de ese proyecto específicamente. Me encantaría poder revisarlo. Estamos siempre abiertos, por eso estamos trabajando en esta línea y venimos trabajando sistemáticamente, específicamente con Ñuble desde el año pasado. Así que si hay un proyecto de ley, mejor todavía si me lo hace llegar. Creo que esas eran las 2 preguntas, presidente, si es que no me equivoco. ¿Sí? Sí, gracias, directora. Señor presidente, una sola cosa. Cortita nomás, solo respecto al tema de las expectativas. Yo creo que tenemos un tema con las expectativas y nos hemos encontrado en todos los servicios locales que hemos instalado cuando conversamos con los apoderados. Se prometieron muchas cosas y la verdad que, como se dice, las expectativas ya todos les prometieron que los colegios se iban a arreglar en un año, que iban a pasar muchas cosas que son imposibles que pasen en un año. Y por lo tanto tenemos un tema con expectativas, que también creo que nosotros, y yo lo he dicho más de una vez, tenemos que mejorar también la calidad de la información y lo que se comunica para trabajar con las comunidades educativas y las comunidades escolares, sobre todo en esta segunda etapa de implementación. Eso. Gracias, directora. Señor alcalde. Gracias, presidente. Bueno, sobre su pregunta, presidente, yo quiero recordar que el Servicio Local Barrancas nace en marzo del 2018 y la ley fue aprobada en noviembre del 2017.
Decirles también que hubo un muy breve plazo, ¿cierto?, para poder sacarlo adelante, donde la comuna de Cerro Navia no estaba considerada. Nosotros participamos junto a Pudahuel en un proceso de anticipación que fue bastante regular, diría yo, y Cerro Navia no. Bueno, yo acabo de escuchar a la directora de Educación que dice que hay hoy día bastante tiempo para trabajar los traspasos. Pero ante su pregunta, ¿qué es lo que nosotros, por lo menos desde nuestra mirada, echamos de menos? Primero, los temas financieros. Yo quiero decirles que para cualquier sostenedor municipal hoy día, esto es una pesadilla, ¿ya? Porque finalmente los recursos no son suficientes. Cuando se planteaba, antes de sacar adelante la ley, y se decía que los municipios eran malos administradores, bueno, acá está, los municipios ya no están, y se sigue administrando mal, comillas, ¿cierto? Porque uno podría decir, se administra mal, ¿desde qué perspectiva? Porque faltan los recursos, porque no somos capaces, tal vez, ¿cierto? O a lo mejor no debemos tomar decisiones que son equivocadas desde el punto de vista de la normativa, como por ejemplo, ocupar los recursos CEP para poder pagar los consumos básicos, que son cuestiones tremendamente habituales, ¿cierto?, en el mundo municipal. Dicho eso, yo diría que también echamos de menos el cierre. Claramente, nosotros como comuna todavía no hemos cerrado el proceso, por ejemplo, con las rendiciones de la subvención preferencial. La superintendencia pareciera que esto no le importa mucho, ¿cierto?, porque tiene otras situaciones que atender, y yo creo que es muy importante hacer esos cierres, ¿ya?, para que todo el mundo esté, ¿cierto?, clarito con lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Respecto a la pregunta de la diputada Girardi, bueno, yo agradezco la pregunta porque yo creo que cuando hay cambio de administración siempre hay distintas miradas, ¿cierto? Los que llegan tienen una mirada distinta y toman decisiones distintas. La buena noticia en este caso es que nosotros pudimos conversar con la nueva autoridad del servicio local y pudimos sacar adelante este tremendo programa que mencionaba la diputada Girardi, que es el 3A, que tiene que ver con el autocuidado, la afectividad, la alimentación saludable, y creo que son los únicos colegios en Chile que tienen una sala de salud al interior. Creo que son los únicos, es una experiencia maravillosa. Y lo hemos ido sacando adelante con dificultad, por supuesto, pero lo hemos hecho. Pero sí, se echan de menos cuestiones tremendamente relevantes, como por ejemplo, lo que hicimos durante 10 años, que fue sacar adelante el proyecto de los Casteller, que eran las torres humanas. Ustedes han escuchado sobre eso, que tiene que ver con cómo nuestras niñas y niños, ¿cierto?, trabajan en equipo, hay esfuerzo, hay confianza. Llevamos muchas veces delegaciones completas a España para poder aprender esta actividad. Bueno, y ha sido una tradición en la comuna. Lamentablemente eso se terminó. Lo mismo que durante 10 años sacamos adelante los talleres de ajedrez, que es una cuestión tremendamente importante. Teníamos el sueño de incorporarlo, ¿cierto?, también en nuestras mallas curriculares, y eso se terminó. Ahora bien, hay buenas y malas experiencias. Y bueno, ojalá que en este tipo de situaciones se privilegie siempre, ¿cierto?, lo que se hizo bien y lo que es más importante para nuestras comunidades educativas. Gracias, presidente. Gracias, alcalde. ¿Quedó alguna respuesta, alguna pregunta inconclusa? Bien. Diputado Venegas, ¿sí? Sí. Me permite brevísimamente, ¿sí?, con el mayor de los respetos por su intermedio, al diputado señor Bobadilla, el que yo reconozca que el tema particular de los funcionarios de las corporaciones ITAEM no quedó bien resuelto es distinto a afirmar que no nos importaban las consecuencias, porque eso es muy distinto. Tanto así que al grueso de los funcionarios, los profesores, como lo reconocía la directora nacional, traspasaron todos, a pesar de que en el diagnóstico había también problemas de sobredotación, y lo mismo ocurría con asistentes de educación. El problema particular era este conflicto en este mundo distinto, y que la directora señaló que hay hoy día una tensión, ¿no es cierto?, entre lo que es propiamente privado, las corporaciones, y lo que era público, que son los AEM. Que yo dije, advertí, está en la historia fidedigna de la ley, que ahí íbamos a tener un problema.
Porque cómo coexisten dos sistemas jurídicos distintos dentro de una institucionalidad que es única. Los servicios son, ¿no es cierto?, una sola institución. Entonces, no es lo mismo, y me gustaría quedar claro porque no me gustaría que se me malinterpretara. Yo lo que sostengo, con honestidad, es que no quedó bien resuelto. No es que no nos importara, y si uno revisa la historia fidedigna de la ley, está en las actas, que nos importaba, que nos preocupaba y que lo señalamos hasta el cansancio nosotros mismos, pero mal resuelto, desgraciadamente. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Venegas. Bien, creo que hemos cumplido con todas las preguntas y por haberse entonces cumplido el objeto de esta sesión, la vamos a concluir agradeciendo, por supuesto, todas las exposiciones y la disposición de nuestros invitados. Hasta el próximo lunes.